Cuentos de osos, escrito e ilustrado por Gustavo Roldán y editado por A Buen Paso. Cuentos de osos. Mi papá siempre dice que escribe cuentos con sensibilidad de oso, poesía de oso y delicadeza de oso, y que escribe cuentos protagonizados por humanos porque los osos no leen y prefieren robar miel de los panales. Todo eso está muy bien, porque como vemos, mi papá es un oso. Pero a mí me parece que a los humanos tampoco les gustan los cuentos que escribe mi papá, porque siempre que termina un cuento nuevo, lo mete en un sobre y lo manda por correo a algún editor. A los pocos días recibe una carta que dice siempre lo mismo. Estimado señor, su cuento no nos interesa. No encaja en ninguna de nuestras colecciones ni con nuestra línea editorial. A mi papá eso no le importa nada y sigue escribiendo cuentos. Dale que dale, todo el santo día escribiendo montones y montones de cuentos. Y después soy yo el primero que se los tiene que tragar. Mi papá dice que sus cuentos son tan delicados como una flor y que por eso mismo nadie los comprende como se debe. Pues yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que los cuentos de mi papá son un auténtico bodrio, tan aburridos como una ostra, como una manada de ostras más bien. Lo sé muy bien porque cada noche me lee uno para tratar de dormirme. Y vaya si lo consigue. Ni bien empieza a leer, caigo completamente desmayado de sueño. Y sería capaz de dormir 3 inviernos seguidos, si no fuera porque me despierta para seguir leyéndome sus cuentos. Por lo demás, cuando no escribe ni lee cuentos, mi papá es un oso estupendo. Los cuentos que escribe mi papá son más o menos así. Ella se desplazaba como si el viento agitara sus alas invisibles. Sus pies parecían no tocar el suelo. Y sigue así. El aire de otoño la envolvía, mientras las hojas de los árboles mostraban que aún tenía fuerza para hacer ruido entre las ramas. Y yo pregunto, ¿cuándo entra Batman para salvar a la chica? ¿Cuándo llegan los indios? ¿Nunca viene el hombre lobo y se los come a todos? ¿Y los marcianos? ¿Dónde están los marcianos? ¿No existen los marcianos, acaso? Pues no. En los cuentos de mi papá no hay indios, ni marcianos, ni Batman que salve a la chica que flota, ni hombre lobo que se la coma. Ella sigue y sigue caminando como si flotara en el aire. En fin, mi papá dice que escribir cuentos cansa mucho y que además cuando un cuento está perfectamente terminado nunca hay que volverlo a leer. Bien. Hace un par de noches tomé una decisión. Esperé a que mi papá se durmiera. Entré en su estudio y agregué algunos pequeños detalles a su último cuento. Por ejemplo, donde decía ella avanzaba como si el viento agitara sus alas invisibles, yo agregué ella avanzaba con sus espantosas alas negras y peludas, arañando a todo el mundo con sus garras mugrientas.
y la gente corría desesperada por la calle, huyendo de su mirada, oscura, perdida en la nada. ¡Ja! Bastante mejor. Así seguí escribiendo toda la noche. Hacia el final del cuento nuevo de mi papá decía: ella me espera, voy a su encuentro para que el universo entero sepa que ella y yo somos un solo ser. Lo mejoré así: ella me espera babeando, voy a su encuentro para clavarle los dientes en el cuello, comérmela y que el universo entero sepa que ella y yo somos un solo ser. Y ahí mismo agregué fin, para que no quepan dudas de que el cuento se termina de una buena vez. Mi papá siempre se olvida de poner fin en sus historias, pero tiene razón en que escribir cansa mucho, casi tanto como leer sus cuentos. A la mañana siguiente, muy temprano, mi papá metió su cuento nuevo en un sobre y se lo mandó a un editor. Y unos días después recibió una respuesta. Estimado señor, su cuento nos parece magnífico, maravilloso y lleno de gracia. Tiene poesía, delicadeza y ferocidad a partes iguales. Su cuento es poético y feroz al mismo tiempo. Tiene garra de oso, y por eso mismo quiero publicarlo. «Poético y feroz», repitió mi papá, «poético y feroz y con garra de oso». «Van a publicar mi cuento, hijo». No sabía que se podía ser poético y feroz al mismo tiempo. Yo tampoco lo sabía. Para festejarlo, mi papá me invitó a dar un paseo por el bosque. Pasamos una tarde estupenda. Cuando volvíamos a casa, mi papá entusiasmado me dijo: «Ahora voy a escribir la historia de un oso que escribe cuentos. Será el más poético y el más feroz de todos mis cuentos». «Escucha esto, hijo, escucha», gritó mi papá un rato más tarde. «Escucha, escucha». La pluma del oso se deslizaba sobre el papel cual mariposa en el aire. Las estrellas comenzaban a brillar en lo alto del cielo. Mientras mi papá arrancaba con las primeras frases del cuento y a mí me daba un repentino ataque de sueño, le pregunté: papá, ¿tú realmente sabes qué significa eso de feroz?